Ya, listo, comenzamos. Ustedes escuchan. Lucas Adela dice que tiene sueño. Somos dos. Milenka se nos une que tiene sueño. Parece perfecto. Es temprano, así que no puedo reclamar nada ni decir nada al respecto. Tíos, comenzamos la clase el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura acá en Puntaje Nacional. Partimos como siempre, cierto día miércoles a las 9 de la mañana. La tercera unidad de tercero medio, análisis crítico de géneros discursivos en comunidades digitales. Tremendo nombre y tremenda cosa que supuestamente tendríamos que estar haciendo. Es harto, ¿cierto? Ya, partimos. Veo que ya están en el chat conectados. Partimos de esta clase. Sí, ya, partimos entonces la clase del día de hoy, como siempre dejándolos súper invitados a que sigan a Puntaje Nacional en todas sus redes sociales y saludando, ¿cierto?, a quienes nos ven en YouTube, en Twitch y también por la señal de Mundo Pacífico. Partimos entonces, ahora que sí, que sí. Fíjense que tenemos el mismo título de la clase anterior de la semana pasada, ¿cierto? Lenguaje verbal, no verbal y paraverbal en los medios masivos de comunicación. También un nombre súper largo, igual que el nombre de la unidad, súper largo. ¿Por qué estamos analizando esto? Precisamente porque decíamos que cuando vimos la historia, ¿cierto? Vimos los diferentes tipos de medios de comunicación que había, decíamos, ¿cierto? Que estos trabajan a partir de varias vertientes, ¿cierto? Trabajan a partir de varios niveles en torno a los cuales nos entregan los mensajes. Algunos trabajan a través de lo que es audiovisual, otros trabajan a través solamente de lo auditivo, ¿cierto? Pero no es auditivo, igual tienen que trabajar hartos elementos, como por ejemplo cuando estuvimos viendo la historia, ¿cierto? De los radioteatros, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo hemos visto, estamos haciendo solamente un repaso. Decíamos que los medios masivos de comunicación tenían ese apellido, ¿cierto?, de masivo, porque llegaban a muchas personas. Y en ese sentido, los medios masivos de comunicación decíamos que eran multimodales. ¿Qué quería decir esto? Que combinaban dos o más sistemas semióticos, que era la semiótica, ¿cierto? Esta rama de la lingüística, esta rama del área, ¿cierto?, del conocimiento del lenguaje, que estudia los diferentes sistemas de signos. En ese sentido, entonces, los textos multimodales o los medios masivos de comunicación, ¿cierto?, como sistemas semióticos, podían abarcar lo que era lo visual, lo lingüístico, lo auditivo, lo gestual y lo espacial. ¿A qué nos referíamos con esto? A esto que vimos la semana pasada, ¿cierto? El concepto de signo y cómo el signo, ¿cierto?, va a diferenciarse según este tenga o no tenga intención comunicativa. ¿A qué nos referíamos con que tuviese intención comunicativa? Que fuese intencionado, ¿cierto? Que la persona que transmita ese signo, en este caso el medio masivo de comunicación que transmita ese signo, lo haga de manera intencionada, lo haga a propósito con la finalidad de comunicar algo, mientras que los signos sin intención comunicativa, por otra parte, eran naturales, ¿cierto? No buscaban representar nada, no buscaban, no tenían la intención de presentar una información, sino que simplemente existían, eran. Y en ese sentido teníamos, por ejemplo, los síntomas, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que los síntomas son naturales, por ejemplo, si me duele la barriguita, probablemente, ¿cierto?, sea síntoma de que, no sé, tengo algún tipo de gastritis o comí algo en mal estado, pero el dolor de guatita yo no lo intenciono, está ahí presente, es natural. Entonces, los signos con intención comunicativa los dividíamos a su vez también entre los que eran verbales y no verbales. Los signos que eran verbales tienen que ver con el signo lingüístico y por ende tienen que ver, ¿cierto?, con la transmisión de la información, sea de manera oral o escrita. Y en ese sentido decíamos que el signo lingüístico tenía dos corrientes, tanto el significado como el significante. ¿Qué quería decir esto? Que, por ejemplo, ese fue el ejemplo justamente que vimos la semana pasada, que si nosotros pensábamos y decíamos o alguien nos dice, ¿cierto? O leemos en alguna parte la palabra árbol, probablemente todos nos vamos a imaginar árboles distintos, un álamo, un sauce, no sé, no me acuerdo ningún otro tipo de árbol en este momento. Pero no íbamos a imaginar todos árboles distintos, pero todos compartían, ¿cierto?, elementos similares, que tienen tronco, que tienen ramas, que tienen hojas, todos llegamos igual a la misma concepción de árbol, mientras que los signos no verbales, ¿cierto?, no involucran la palabra ni de manera escrita ni de manera oral, ¿cierto? Y en ese sentido nos diferenciamos los signos del icono y el símbolo.
el icono decíamos que guardan cierta relación de semejanza con aquello que están tratando de representar. Por ende, el icono, ¿cierto?, representa alguna igualdad o una imitación. Entonces, ¿cómo diferenciamos el icono del símbolo? Precisamente porque el icono, ¿cierto?, parte con la misma I. Ahí está, sí. Parte con la misma I de igual. Oh, ¿qué pasó? Con la misma I de igual, ¿cierto? Y ahora le vamos a sumar otro más que parte con la misma I de imitación. Entonces, ahí sí, imitación. Ya, entonces, el icono, como ya decíamos, tiene cierta igualdad. Y en ese sentido, decíamos que este icono que nosotros vemos mucho en el celular o en el computador, ¿cierto? Que es el icono de guardar, representaba cierta igualdad con algo en el que en algún momento fue, ¿cierto?, un elemento para guardar información que eran los disquetes, que ya decíamos que era muy antiguo y a que a se le cayó súper el carnet porque ustedes probablemente ni los conocen, pero antes los computadores para guardar la información teníamos que recurrir a estos dispositivos móviles, ¿cierto? Como ahora tenemos los pendrives, por ejemplo, o el mismo celular. Antes teníamos los disquetes nomás y tenían una capacidad de almacenamiento mínima, minúscula. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? No podíamos guardar con suerte, creo que se podía guardar una foto. No siquiera estoy segura si se podía guardar una foto, porque de verdad era muy, muy, muy poca información. Guardar una canción, imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si bien este elemento, ¿cierto?, ya no se utiliza para casi nadie, de hecho, y probablemente ya ni lo fabrican, se sigue manteniendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque representa esta cierta igualdad con lo que alguna vez fue. Fíjense que también el icono, por ejemplo, de cortar. ¿Cómo nosotros buscamos el icono de cortar? Ya sea en el celular, insisto, o en el computador, en los modificadores de texto, ¿cierto? Con unas tijeras. ¿Qué hacen las tijeras? Cortan. Igualdad, ¿cierto? Una imitación de alguna realidad que está ahí presente. Y las tijeras sí que no han pasado de moda. Ya. Y tenemos también los símbolos. Los símbolos también son signos no verbales, ¿cierto? Pero en el caso del símbolo es cultural. Y esto también lo vimos la semana pasada. Nada de lo que estamos hablando ahora no lo vimos la semana pasada. Así que si alguien si alguien quiere revisar qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada con mayor profundidad, pueden ya revisar la clase porque está ya en el canal de YouTube. Ya, entonces, el símbolo, como decíamos, era cultural y tiene que ser aceptado por las comunidades de hablantes, en este caso, o las comunidades, ¿cierto?, lingüísticas, o las comunidades que comparten ciertos rasgos, como tal cosa, que algo representa algo. En este caso, por ejemplo, la señorita Marilyn Monroe como símbolo sexy. Y el problema es que muchas veces los medios masivos de comunicación, por eso también la importancia de analizarlos y revisar el impacto que tienen en nosotros, los medios masivos de comunicación muchas veces hablan del icono sexy Marilyn Monroe. Me dice, pero si no es un icono, no representa una igualdad o una imitación de algo que estaba establecido como tal, sino que es un símbolo. Nosotros, los hablantes, lo hemos asumido, ¿cierto?, como la representación de algo. En ese sentido, entonces, los símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso teníamos a la señorita Marilyn Monroe, también podría ser, por ejemplo, Elvis Presley, ¿cierto?, como el símbolo de una época, o el símbolo de paz, ¿cierto?, este de los hippies, que representa algo también. A su vez, las cruces, por ejemplo, como representación de algún fenómeno religioso, etcétera, etcétera. Y finalmente los síntomas, como ya decíamos, ¿cierto? Sin intención comunicativa, por ejemplo, la chiquilla que está como con náuseas, que podría representar tal vez que comió algo en mal estado, que olió algo que no le agradó, ¿cierto? O está embarazada, ¿cierto? También decíamos que es lo mismo que pasa cuando vemos a lo lejos una humadera, ¿cierto? Y uno dice, algo pasa allá, algo se está quemando. O también, por ejemplo, si escuchamos el ruido de una moto, de una motocicleta, todos son elementos sin intención comunicativa, simplemente son, simplemente existen, y en ese sentido tenemos que buscar la interpretación para ellos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque esto, insisto, es el resumen de la clase pasada. Chaca, chaca, chan. Qué amables son los compañeros que están haciendo un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Vamos viendo. Daniela, sí, dice que sí usó disquete y con suerte que habían 3 fotos. Sí, más encima de mala calidad.
Toda mi vida diciendo que una persona es icono de algo. Por eso mismo, los medios masivos de comunicación suelen decir el icono tal. A veces hay que revisar lo que nos dicen los medios masivos de comunicación. Otra vez, y también les comenté con la palabra prever. ¿Cierto? Que dicen, se prevé una baja en no sé qué. Y uno dice, pero ¿qué se prevé? Si la palabra es prever, se prevé tal cosa, porque está previendo. Pues no sé por qué dicen se prevé. Ya, seguimos. Todo bien, profe. Ya. Esto también lo estuvimos viendo la semana pasada. Esto también es resumen, ¿cierto? Pero de lo que ya vimos como contenido, porque el otro lo vimos tal cual, la misma tabla. Pero esto ya sería el resumen del contenido que estuvimos viendo, ¿cierto? Decíamos entonces que el lenguaje se va a dividir, así como los signos, ¿cierto? En verbal, no verbal, y le sumamos una nueva categoría que sería la categoría de lo que es paraverbal. Lo verbal va a corresponder evidentemente, ¿cierto?, al signo lingüístico, es decir, a las palabras. Acá vamos a anotar palabras. Y en ese sentido podíamos tener los signos que eran verbales o, perdón, orales o escritos. Recordemos esto, ¿por qué? Porque nuestra comunicación humana, ¿cierto?, parte a partir precisamente de los sonidos que podemos realizar. De hecho, nosotros estamos hechos para comunicar a través del sonido. Ojo con eso, estamos hechos para comunicar a través del sonido. Evidentemente, eso no quiere decir que las personas que tengan alguna dificultad para comunicarse, ¿cierto? Por ejemplo, que tengan un cierto grado de, no sé cómo se dice, mudez, no sé cómo se dice, pero hay personas que no pueden hablar, ¿cierto? Que son mudas, eso no quiere decir que no se puedan comunicar, porque ellos igual de todas maneras van a buscar otra manera de comunicarse que va a ir por esta área. Pero nosotros, la mayoría, ¿cierto? Estamos hechos de que estamos hechos para comunicar, estamos hechos para comunicar. Nuestro cuerpo también está hecho para comunicar a través de los signos verbales de tipo orales. Ya, por eso tenemos un aparato fonador, ¿cierto? Los pulmones, que no solamente nos sirven para respirar, sino que también para expulsar el aire que pasa por nuestra tráquea, que pasa por todo nuestro aparato que tenemos acá, ¿cierto? Las cuerdas vocales, la glotis, epiglotis, etcétera, etcétera, para comunicar un mensaje de tipo oral. Los bebés, incluso siendo que ellos no podemos decir que transmiten signos lingüísticos todavía, porque ellos no intencionan su comunicación, al menos en un inicio, ¿cierto? De todas maneras, igual balbucean, es decir, igual tienen una representación de algún tipo oral. Y en ese sentido, ¿cierto? La representación oral muta en algún momento, ¿cierto? A la representación escrita. Y en este sentido, la representación escrita también en algún momento debió pasar, ¿cierto?, a ser una categoría, ¿cierto?, de símbolo. ¿Por qué? Porque nosotros como hablantes hemos aceptado que, por ejemplo, este símbolo, este símbolo sumado a otros símbolos más van uniéndose, ¿cierto? Y van transformando los mensajes de tipo oral y los van transmitiendo en su categoría de escritos. Después teníamos, ¿cierto?, el lenguaje no verbal, que ya aquí evidentemente si uno es verbal y otro es no verbal, le agregamos el no, eso quiere decir que inmediatamente nos olvidamos de la transmisión de sonido, ¿cierto? Ya sea en su vertiente oral o en su vertiente escrita. En ese sentido nos acercamos al lenguaje kinésico, proxémico e icónico. Decíamos que el kinésico tenía que ver con los gestos, que el proxémico tiene que ver con las distancias y que evidentemente el icónico tiene que ver con con las imágenes. ¿Ya? ¿Y por qué no nos vamos a detener en este momento más aquí? Imágenes. ¿Por qué no nos vamos a detener más en este momento aquí? Porque justamente lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Y finalmente, ¿cierto? Teníamos la vertiente paraverbal, que el elemento paraverbal decíamos que apoya la entrega de los mensajes mayoritariamente de tipo verbal, ¿cierto? Por eso lo paraverbal, ¿cierto? Ayuda a la entrega del mensaje oral y que tiene que ver más que nada con los sonidos, con las pausas, con el tono, la entonación, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros podemos ir rescatando como información que de alguna manera está implícita y no explícita. Lo paraverbal también se puede ver en lo no verbal y lo vamos a ir viendo inmediatamente. Pero hasta ahí, ¿hay alguna duda? Ah, qué buen dato dio Sofía. Sí, yo también estaba pensando algo similar en la medida que lo iba diciendo, ¿cierto? Dice, las personas son sordas, no mudas. Maravilloso. Tienen la capacidad de emitir sonido, pero no escuchan, y como no escuchan es mucho más difícil. Gracias, Sofía. Me parece muy bien tu aclaración.
Si todos vamos aprendiendo en conjunto, sí, efectivamente. Entonces, sí, también estaba pensando, dije, pues si las personas mudas igual emiten sonido. Bueno, sí que son como sonidos muturales. El sistema braille es un sistema verbal. No, el sistema braille corresponde más, a ver, sistema verbal. Sí, pues sería de tipo escrito, pero serían como más icon, no sé, habría que analizar ese tipo de cosas. Claro, porque esos ya son variaciones de lo que sería lo verbal, pero ellos escuchan igual, no sé, habría que analizarlo. Pero de alguna manera igual son intencionados, así que de que son símbolos igual, son símbolos. Ahora, si son verbal, no verbal o paraverbal, habría que, o sea, verbal o no verbal, habría que analizarlo en mayor profundidad. Sí. Chucu, chucu, chucu. En el caso de una imagen de un bebé en 3D para una madre que no ve, ¿qué sería? Tengo entendido que las imágenes 3D, ¿cierto? Para una gestante que no ve, también tiene representaciones a través del tacto. Lo que pasa es que, claro, como esas cosas escapan un poco de la norma, no siempre lo estudiamos, al menos quienes, en mi caso, ¿cierto? Somos profesores de lenguaje, entonces me entra la duda. No puedo afirmar tal cosa porque a veces algunas cosas que ustedes me preguntan ni siquiera yo me las he preguntado. Así que cuando tenga respuestas para eso, yo les comento, probablemente va a ser la próxima clase ya. Pero en este momento no tengo solución para esa pregunta que me están haciendo. Ya, dice Cheri, o sea que si estoy retando a alguien, no puedo decirlo como canción de cuna. Eso sería para verbal. Claro, cuando uno está enojado, de hecho, generalmente alza la voz y además habla mucho más rápido de lo que habla generalmente, porque trata de decir muchas cosas en poco tiempo. Así que sí, eso sería lo para verbal. Súper bien. Choco, choco, choco. Ya, gracias Sofía por tu aclaración. Súper buena. Ya, entonces, vimos esta imagen, ¿cierto? La semana pasada y decíamos que los elementos de la comunicación, de medios de comunicación masiva, perdón, teníamos que analizarlo. Entonces, a través de el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal que nos entregan, además de analizarlo a través de los factores de la comunicación, como el contexto, canal, emisor, mensaje, receptor. ¿Por qué aquí no hablábamos de código? ¿Por qué no lo mencionábamos? Porque decíamos que finalmente el código, ¿cierto?, tiene que ser compartido para que podamos entender tanto su lenguaje verbal, no verbal, como paraverbal. Por lo tanto, no lo analizábamos ni lo dejábamos en evidencia, ¿cierto? Porque además también el código que se transmita también va a tener que tener una variante dependiendo del medio masivo de comunicación al que nos estuviésemos enfrentando. Entonces, decíamos que el lenguaje verbal, por ejemplo, era todo lo que estuviese escrito, ¿cierto? Si gritas como niña al ver una araña, seguro tienes hambre, no eres tú cuando tienes hambre, sneakers, como el mundo. El lenguaje no verbal va a representar, ¿cierto? Los dibujos en el fondo que tenga la publicidad, en este caso, la imagen de la mujer que está ahí en la publicidad, ¿cierto? Y también la representación de este dulce sneakers. Después en el lenguaje paraverbal teníamos que analizar las letras, ¿cierto? Estaba en tipo negrita, si estaba así negrita, si la presencia, ¿cierto? De los, la presencia de las comas, de los puntos, ¿cierto? Para representar los sonidos como van avanzando, ¿cierto? El uso de los colores, por ejemplo, que es un color son colores altamente contrastantes y además tienen que ver también con el dulce en sí mismo, ¿cierto? Es un fondo café, con letras amarillas, letras blancas, que en el fondo son los mismos colores del producto. El contexto decíamos que tiene que ver con una publicidad, el canal, dependiendo del medio de comunicación que nos entregan también, iba a variar el canal, pero en este caso, cierto, son la publicidad, el emisor, que decíamos que era la marca del producto, que en este caso era sneakers, el mensaje, todo lo que se nos entrega aquí, como lo que está escrito y que podemos analizar en sus vertientes verbal, no verbal y paraverbal, y el receptor, ¿cierto? A quién va dirigido, en este caso, la publicidad. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podríamos analizar la publicidad, analizar, ¿cierto? La publicidad y además generar una crítica a esta publicidad que ya bien decíamos, ¿cierto? Es una publicidad más bien en corte machista por el hecho de cómo representa, ¿cierto? Esto de si gritas como nena. ¿Para qué? A propósito, ¿cierto? Estaba hecho ahí a propósito. Ya, entonces, ¿qué le dijimos que íbamos a analizar el día de hoy? Vamos a analizar más bien el lenguaje, pero esta vez en sus características no verbales para que no dejemos de lado ni evitemos, ¿cierto? Los elementos de los gestos, cómo actúan los gestos dentro de la comunicación masiva, ¿cierto? Cómo actúan también la comunicación proxémica y cómo evidentemente también actúa la comunicación icónica.
Entonces, decíamos que el lenguaje no verbal, evidentemente, corresponde a todo lo que no está dicho, sino que está expresado con nuestros gestos, con nuestros movimientos corporales, está expresado también con los, cómo podemos nosotros manejar en el fondo nuestra cara. El lenguaje verbal, entonces, tal como dice aquí, yo sé que es harta información, así que lo vamos a ir resumiendo en la medida que la vayamos leyendo. Corresponde a la entrega de mensajes en un nivel donde el lenguaje verbal no se expresa, sino que son otros signos los que entregan información. ¿Cuáles son esos otros signos? Ya decíamos, ¿cierto? Los gestos, los movimientos corporales, o en este caso, por ejemplo, lo que no estaba expresado en la publicidad, que era la fotografía de la señorita, ¿cierto? El dibujo, etcétera, etcétera. Todo aquello que en el fondo no necesariamente tenga verbo, tenga palabra, por eso es no verbal, no tiene verbo, no tiene palabra. Puede darse, evidentemente, en conjunto con la comunicación verbal, enriqueciéndola y complejizándola. El lenguaje no verbal no quiere decir que se presente en separación, ¿cierto?, al lenguaje verbal. Muchas veces, y por eso hablamos de gestos, movimientos corporales, etcétera, etcétera, muchas veces se dan en conjunto y por eso tenemos que analizar el lenguaje en estas tres vertientes de verbal, no verbal y paraverbal, porque se dan ¿cierto? Se dan en compañía de estos elementos, el lenguaje verbal aparece junto al lenguaje no verbal y a su vez aparece también el lenguaje paraverbal. Por ende, se va enriqueciendo las entregas de los mensajes, ¿cierto? Son mensajes más completos y de los cuales podemos, al momento de analizarlo, sacar mucha más información de aquella que se dice. Y además, evidentemente, también la complejiza, porque es más difícil, ¿cierto? Por ejemplo, analizar el mensaje completo cuando nosotros estamos viendo a la persona, porque vamos enriqueciéndonos con los movimientos que va realizando, a un mensaje que se entrega, por ejemplo, solamente a través de la vía auditiva. ¿Por qué? Porque en la vía auditiva solamente podemos rescatar, ¿cierto?, el lenguaje verbal y además el paraverbal, pero nos falta todo lo que tiene que ver con lo que podemos observar, los gestos, las miradas, etcétera, etcétera, y en ese sentido se pierde parte de la información y no sabemos, por ejemplo, no podemos rescatar si es que alguien nos está, por poner un ejemplo, simplemente mintiendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos a la persona, la vemos hablar además, y además podemos rescatar estas características, como ya decíamos, no verbales y paraverbales, evidentemente es mucho más rica la entrega de información. La importancia del lenguaje no verbal precisamente radica en que opera en el sistema límbico de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que opera, ¿cierto?, en las estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos, es decir, los instintos humanos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El sistema límbico de nuestro cerebro, ¿cierto?, actúa de manera sumamente primitiva. Tiene que ver con nuestros instintos, de que si vemos algo, por ejemplo, tenemos el instinto de sonreír o tenemos el instinto de salir arrancando o algo nos enoja y ese momento de cuando uno dice, ¿por qué te enojaste? No sé, pero me enojé. Sistema límbico, uno reacciona simplemente, no procesa, no opera más allá, ¿cierto? Sino que simplemente reacciona. Los animalitos, por ejemplo, generalmente se quedan en este sistema porque ellos son muy instintivos. Nosotros como somos seres, somos animales, pero somos animales más bien culturales, ¿cierto? Muchas veces mediamos nuestras respuestas precisamente a través de la cultura. En el caso del lenguaje no verbal, generalmente no tiene que ver necesariamente con nuestra cultura. Tiene que ver, sí, porque muchas veces los mensajes están mediados también por qué significan las cosas, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la mezcla del lenguaje no verbal, que uno dice, pero eso es icónico, eso es simbólico, muchas veces también tenemos que analizar el lenguaje no verbal a través de la categoría de síntomas. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué todavía uno dice como, bueno, estos síntomas, iconos, símbolo, qué es? ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque los estudios de lo que es el lenguaje no verbal aún no son muy acabados y científicamente hablando, no son tan antiguos, entonces las últimas palabras no están dichas. Ya estos estudios de lenguaje no verbal, ¿cierto? En este sentido, son de aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. Y uno dirá, bueno, eso fue en la segunda mitad del siglo XX es 1950, pero es muy nuevo en relación, ¿cierto?, a otros tipos de estudios o otros tipos de ciencia. Entonces, el lenguaje no verbal lo vamos a dividir, ya decíamos, ¿cierto?, en sus vertientes kinésico, ¿cierto?, proxémico y también lo que tiene que ver con lo icónico. Pero en este caso nos vamos a quedar primero con lo del kinésico. El lenguaje kinésico tiene su origen en la palabra kiné, ¿cierto?, que es del griego y que significa movimiento, por eso está
el kinesiólogo, lo que es kinestésico, el cine tiene la misma raíz, ¿cierto? Todo esto tiene que ver en el fondo con el movimiento del cuerpo, los movimientos en general, pero en este caso kinésico, ¿cierto? Tiene que ver con el movimiento del cuerpo. El lenguaje kinésico, tal como es ahí, analiza el significado de los movimientos faciales y corporales, sean estos propios o aprendidos. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos corporales muchas veces son innatos, no necesariamente son aprendidos, ¿cierto? La sonrisa, por ejemplo, o la misma risa, es algo que nos nace simplemente, no la podemos controlar mucho, mientras que otros son aprendidos, como por ejemplo el sí, es muy intencionado, es muy aprendido. Hay otros movimientos que tratan de controlar la emisión, ¿cierto?, de la información que queremos transmitir, y en ese sentido vamos a ir analizando, en este caso, ¿cierto?, los distintos tipos de gestos que nosotros podemos encontrar. Pero todavía tenemos que terminar de analizar, ¿cierto?, el lenguaje kinésico, y en ese sentido tenemos que decir que los movimientos de la cara y el cuerpo brindan datos sobre la personalidad y sobre el estado emocional de los individuos. Por eso les decía, el lenguaje kinésico nos entrega mucha información, es muy rico, es además muy variado también porque tiene una entrega de información, pero masiva, mucha, mucha. Y por eso decíamos también que el lenguaje no verbal actúa en este sistema límbico, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, precisamente porque tiene que ver con la entrega de la información, en este caso, que pasa a través de lo que tiene que ver de nuestros instintos y lo más animalesco que podemos encontrar. De hecho, también hay análisis de el lenguaje kinésico, por ejemplo, de los animales, porque ellos también tienen una cierta entrega de gestos, algunos, no todos, pero son la mayoría, ¿cierto?, que tienen que ver con los mamíferos. Ya, continuamos entonces. Dice que se dividen en 5 tipos de gestos. ¿Cuáles son estos 5 tipos de gestos? Rayos. Ahí tenemos el primero. Los gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos son... me dicen, profe, espere, que algunos que se quedaron en el video anterior. Ya, vamos a esperar entonces un poquitito. Ya, tampoco podemos esperar mucho por la hora, chiquillos. Sí, ahora sí ya leí. Ya, nos vamos a devolver. Lenguaje no verbal. Eso es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Ya, vamos a resumir entonces. Para los que estaban en otro video y para ir parando un poquito. Lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje verbal, chuta. Yo sé que no soy muy derecha, que digamos, en ese sentido. La vida no me ayuda mucho. Lenguaje verbal es lenguaje no verbal es un lenguaje donde el verbal no se expresa, pero puede darse en conjunto con la comunicación verbal, ¿cierto? Donde la enriquece y la complejiza. Decíamos que la enriquece porque en el fondo entrega mucha más información, y la complejiza precisamente por lo mismo. Entonces, en ese sentido decíamos que cuando el mensaje, ¿cierto?, se entrega solamente por una vía, por ejemplo, la vía auditiva, y se pierde el lenguaje no verbal porque no podemos ver nada, ¿cierto? Simplemente estamos escuchando el sonido, nos quedamos solamente con el lenguaje verbal y el paraverbal. Entonces hay mucha información que se pierde y uno sabe, por ejemplo, si es que le están mintiendo. Decíamos que el sistema límbico de nuestro cerebro estaba relacionado con las emociones, con los instintos, eran muy naturales, ¿cierto? Lo que nos ocurre en el sistema límbico, por eso decíamos que los animalitos también actúan en este nivel, y el lenguaje no verbal precisamente estaba relacionado con él. Ya, sigo mirando el chat por si es que ha quedado alguna duda. Y decíamos que el lenguaje kinésico entonces tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Y que la palabra kine, está relacionada con el movimiento. A grandes rasgos y súper simplificando lo que estábamos diciendo anteriormente. Ya, entonces, en relación al lenguaje kinésico, ¿cierto?, están los gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos, tal como dice ahí, son signos intencionados. Uno los hace a propósito. Y el lenguaje kinésico, los gestos emblemáticos, si bien muchas veces se dan en conjunto con el lenguaje verbal, puede reemplazar la emisión de un sonido y nosotros vamos a entender lo que nos están diciendo igual. Poseen significado específico, como dice ahí, ya que representa una palabra o un conjunto de palabras conocidas. Y ahí tenemos, ¿cierto?, gestos que justamente, ¿cierto?, son kinésicos, evidentemente, ¿cierto?, lo hacemos con nuestro cuerpo, y que cada uno de ellos tienen información o representan algo en particular
sin necesariamente emitir sonido, ¿cierto? Por ejemplo, este gesto de que está todo ok, este gesto de que algo está bien, este gesto, ¿cierto? Que puede ser yo, este gesto que puede ser paz o puede ser dos, este gesto que puede ser tres, y si el vieron Bastardos sin Gloria, ahí va a haber una información importante también. Este gesto, ¿cierto? Del 4, del 5. Si alguien me dice, ¿para cuántas personas la mesa? No digo nada, simplemente hago así. Y la otra persona va a entender que es para 5 personas. No sé, ¿cuántas personas van a venir al cumpleaños? No digo nada, simplemente hago la entrega de la información a través del movimiento, ¿cierto?, que estamos realizando. ¿Qué ejemplo también aparece ahí? Agitar la mano en señal de despedida o en señal de saludo también puede ser, ¿cierto? Que vemos a alguien en la calle y no, por ejemplo, podemos mediar información a través del sonido, ¿cierto? Y simplemente hacemos, o nos vamos a despedir de alguien y hacemos, no decimos nada, pero ese simple gesto transmite igual la información que queremos decir, ¿cierto? Que queremos entregar al otro. Por lo tanto, el gesto emblemático reemplaza la emisión de un sonido. Fruncir la nariz para demostrar disgusto. Cuando alguien nos dice algo y uno no quiere hablar nada, ¿cierto? Pero nos dice así como, oye, ¿te gustó tal cosa? No digo nada más, no estoy diciendo, no hay presencia de información verbal, pero yo hago, más encima muevo la cabeza. Se entiende, no es necesaria emitir más información que aquella. Los gestos emblemáticos nos sirven mucho y en ese sentido, por ejemplo, ¿cierto? El lenguaje el lenguaje de señas, por ejemplo, está relacionado al gesto emblemático. No está ligado directamente, pero sí están muy relacionados. De hecho, esta historia a mí me gusta mucho porque la vivencié, la aprecié en algún momento. Por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Que uno comparte con otras pedagogías, estaba la pedagogía diferencial, ¿cierto? Y las chiquillas de pedagogía diferencial era maravillosa la actitud que tenían de que en vez de estarse gritando como se gritaría uno para que otra persona lo escuchara, le dijera algo, ellos podían estar, no sé, de punta a punta en la sala y se comunicaban, ¿cierto?, a través de sus gestos de las manos. Y era maravilloso porque nadie más además sabía qué era lo que estaban diciendo porque solamente ellas manejaban ese sistema de signos. Entonces era como, wow, esa información vale oro, es maravillosa. Entonces los gestos emblemáticos en este sentido también están relacionados directamente a esto. No son puros y duros, ¿cierto? Como les decía, están relacionados, pero no necesariamente son solamente aquello. Ahora, también los gestos emblemáticos, la gracia que tienen es que traspasan muchas culturas, pero así como traspasan muchas culturas, también hay algunos que son netamente culturales y lo que significan en un lugar, en otro lugar no lo significan necesariamente o pueden tener otra intención. Así que ojo también con los gestos emblemáticos, va a depender de la comunidad cultural, la comunidad lingüística a la que nos estamos también ciñendo. Justamente estaban preguntando lo de la lengua de señas, ¿cierto? Lenguaje de señas. Mm, 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 mm. Choco, choco, choco. Profe, ¿y el dedo del medio también es lenguaje kinésico? Sí, también es lenguaje kinésico y también muchas veces representa un gesto emblemático. Sí. Ya, justamente están hablando, ¿cierto? De que es casi universal. Sí, por eso depende, va a depender muchas veces de la comunidad lingüística en la que nosotros nos estemos desenvolviendo. Hay algunos que son universales, otros que no necesariamente lo son. Ya, gestos emblemáticos, entonces, listos, son signos intencionados, reemplazan una palabra. Por otro lado, tenemos los gestos ilustrativos o ilustradores. En este caso, los gestos ilustrativos, o también llamados ilustradores, da lo mismo cualquiera de cualquiera de los dos nombres que le demos, porque representan lo mismo, ¿cierto? Se producen mayoritariamente durante la comunicación verbal, por ende no reemplazan una palabra, sino que están apoyando la entrega de una información. Sirven para ilustrar y complementar lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, señalar objetos mencionados. Si yo estoy diciendo, me están preguntando, ¿dónde está tal cosa? Ahí. Estoy diciendo ahí y además estoy entregando, moviendo el dedito, ¿cierto? Señalando alguna cosa. Describir una relajación espacial. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí está. O, ¿cierto? Me preguntan, bueno, ¿y dónde ocurrió el hecho? Ocurre en todas partes. Y abro las manos así, refiriendo, ¿cierto?, a la relación espacial. O cuando nos preguntan en la sala y están pasando, ¡ay, qué lindo tiempos! Cuando alguien pasaba lista en una sala de clases. Decía, no sé, azúcar, y uno decía, presente, ¿cierto? Levantaba la mano o aquí o qué sé yo, pero la idea era que uno levantara la mano precisamente para ilustrar o demostrar
dónde es que estábamos. Entonces, en el caso del gesto ilustrativo, al contrario de lo que ocurría con el otro, ¿cierto? Que no había emisión de palabras, en el gesto ilustrativo hay una comunicación más mezclada, ¿cierto? Tanto de lo que es verbal con lo no verbal. Vamos viendo. Está aquí. ¿Alguna duda con el gesto ilustrativo o ilustrador? Este es más sencillo en el fondo que el otro. ¿Hasta aquí alguna duda? Es como cuando dice la mamá, pásame la cosa que está al lado de la cuestión. Sí, parecido. Ahí uno tiene que recurrir necesariamente a un gesto ilustrativo. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Me decía uno así, ¿pero dónde? ¿Dónde? ¿Cierto? Representando una relación espacial. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, seguimos. Después están los gestos patógrafos. Los gestos patógrafos tienen que ver con el estado emotivo. De hecho, patos, ¿cierto? También tiene una raíz griega que tiene relación precisamente con la emoción. Por ejemplo, el patético tiene la misma raíz. Entonces, en el caso del gesto patógrafo, reflejan el estado emotivo de una persona y muchas veces son involuntarios. En este caso, entonces, los gestos patógrafos no necesariamente son culturales, ¿ya? Entonces, tenemos como ejemplo de gesto patógrafo las muecas de dolor, de triunfo, de alegría, por ejemplo, cuando uno gana y uno instintivamente uno hace así, ¿cierto? Uno ganó. O alguien se enojó y hace como rayos, ¿cierto? Ese movimiento muchas veces son involuntarios, no son en el fondo más analizables que allá. Pero esa parte precisamente de que no son más analizables desde ahí, de que son simplemente involuntarios, también nos entrega mucha información. Por ejemplo, lo que pasa con las microexpresiones, ¿cierto? De que son precisamente las que analizan, por ejemplo, los psicólogos laborales o los psicólogos en general, ¿cierto? Que tengan que ver, por ejemplo, que están analizando si es que la persona está mintiendo o está diciendo la verdad o qué emoción le presentó algo, si es que algo no quiso expresar, analizan toda esta parte, ¿cierto? Precisamente en los gestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los gestos patógrafos? Que muchas veces, y aquí es donde les decía que entra la complejidad de si algo es símbolo, icono, qué rayos es ese síntoma, muchas veces los gestos patógrafos son simplemente síntomas de que algo nos molesta y los síntomas ya decíamos que no eran intencionados, ¿cierto? Que simplemente aparecen en la naturaleza. Me duele algo, me duele alguna parte del cuerpo y yo instintivamente la voy a tocar, ¿cierto? Me duele la guatita y tal vez me voy a estar tocando la guatita. Me duele la cabeza e instintivamente me voy a tocar la cabeza. Me pegué en un dedo, oh rayos, centellas, etcétera, etcétera. Me pegué en mi dedito. ¿Qué es lo que hago? Instintivamente también a lo mejor, si me pegué en el dedo del pie, que es como lo más clásico que pasa, que más encima es un accidente súper casero y que muchas veces representa la rotura de ese dedito, ¿qué es lo que hace uno? Se agacha, ¿cierto? Toca ese dedito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con los gestos patógrafos? Que, como ya les mencionaba, muchas veces son síntomas, pero la parte importante entonces es precisamente que muchas veces son, como es ahí, en relacionándolo con el síntoma, es que son involuntarios. Mm, 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 mm. ¿Por qué no puso Alexis Sánchez? Pucha, no se me ocurrió, pero en realidad ni Messi ni Alexis me gustan mucho, así que no puedo decir nada. Fue porque se me ocurrió no poner ese, perdón. Sí, debería haber puesto en chileno, ya, perdón. Profe, y cuando levantamos los hombros, cuando queremos expresar un no sé, no sé, no me importa, me da igual. ¿Qué gesto es emblemático? Muchas veces no digo no sé, hago esto. Oye, ¿quieres esto? ¿O quieres esto? Hago otra cosa, o quieres esto de acá. Es lo mismo. No digo nada, hago simplemente eso. A los muebles les gusta el dedo chiquito del pie, sí. Pucha, Cheri, ¿cómo se está pegando? Ya. Otro tipo de gestos son los gestos reguladores y este va en relación a precisamente el gesto patógrafo. ¿Por qué? Porque el gesto regulador es el que trata de que nosotros no demostremos lo que queremos decir, ¿cierto? No demostremos nuestro sentir. Los gestos reguladores son movimientos producidos por quien habla o por quien escucha con la finalidad de regular las intervenciones. Ah, me equivoqué. La finalidad de regular las intervenciones en la interacción. Nada que ver, lo que dije anteriormente. En este caso, los gestos reguladores, lo que dije anteriormente, vale para lo que va a decir después, el quinto tipo de gestos. Los gestos reguladores valen, ¿cierto?, para ir regulando precisamente, como dice ahí, la entrega de la información.
va regulando en el fondo la entrega del discurso. Dar la mano en el saludo o la despedida, ¿cierto? Por ejemplo, es un elemento donde nosotros regulamos en el fondo la información. Hasta luego, que le vaya muy bien. Tenemos ahí entonces el término de la comunicación, este gesto que está haciendo la señorita ahí en la imagen, ¿cierto? De que fíjense que el contexto, y pues es importante siempre analizar el contexto al parecer es de una protesta o de algún inconveniente que está ocurriendo ahí, porque en la imagen aparece alguien de la fuerza de orden pública, desconozco cuál es el país, y ella que está haciendo esto, está regulando, ¿cierto?, la entrega de la información que le está haciendo el otro para la violencia, para lo que estás diciendo, o a lo mejor me estoy presentando aquí, momento, ¿cierto? Pero está regulando la entrega de la información. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este otro gesto regulador? Fíjense acá. Fíjense, por eso les decía que era interesante analizar todos los gestos. Vamos a analizar algunos también. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo más gestos? Sí, son 5 tipos de gestos. Fíjense acá. Ahí tenemos otro gesto regulador, ¿cierto? Que puede presentar el inicio, por ejemplo, de un debate o el final de un debate. Pero fíjense, en este caso, en este gesto regulador, también es fácil analizar quién es quien tiene la dominancia ahí. ¿Por qué? Porque en el gesto regulador, sobre todo de las personas que trabajan en altas esferas del poder, ¿cierto? Es muy importante dónde se pone la mano. ¿Quién pone la mano primero y dónde se pone la mano? En este caso, ¿cierto? Se espera que la persona que representa una dominancia menor simplemente reciba el saludo, o si el saludo es para las cámaras, quien tiene la mano por delante y se ve para la cámara, ¿cierto? Es quien tiene mayor dominancia. Entonces, fíjense que muchas veces los líderes mundiales, ¿cierto? Al momento de saludarse, el otro le pone la mano encima. O sea, hay 3 manos. Hay una mano, ¿cierto? Que trató de ponerse encima porque le puso la mano al otro, ¿cierto? ¿Y qué hace el otro? Le pone la mano por encima. Fíjense, chiquillos, en las entregas de ese tipo de mensajes. Por ejemplo, en la transmisión de discursos políticos o, por ejemplo, cuando estamos viendo los debates, ¿cierto? Cuando luego van a ser, por ejemplo, las elecciones, qué sé yo. Fíjense dónde los políticos ponen las manos. Entregan mucha información en ese sentido. Chaca, chaca, chaca. Ahora dar la mano, mejor no, mejor saludo inclinándome. También es una opción, sí. Ya, fíjense acá. Ahora sí que sí, el gesto adaptativo. Este gesto adaptativo, ahora sí que sí, por eso ya me equivoqué. Está muy relacionado al gesto patógrafo. ¿Por qué? Porque el gesto adaptativo trata de regular la entrega de la información de las emociones. Son utilizados para manejar emociones que no queremos expresar, ¿cierto? O cuando nuestro estado de ánimo es incompatible con la situación que estamos viviendo. Muchas personas se ponen nerviosas, por ejemplo, en los funerales. ¿Y qué les pasa cuando están en los funerales y se ponen nerviosas? Que es una situación donde uno tiene que estar o con lo más neutro posible o a lo mejor expresando simplemente el sentir de pesar. Hay personas que se ponen a reír y sabemos culturalmente que uno no tiene que reírse en un funeral. ¿Qué es lo que pasa entonces? Uno trata de contenerse, ¿cierto? Y por ejemplo empieza a salir la risa, que le pasa a muchas personas, empieza a salir la risa, no sé, porque a lo mejor alguien llora raro, por ejemplo, ¿y qué hacen? Se ponen la mano acá, ¿cierto? Tratando de evitar que la risa salga o de que se demuestre el gesto, ¿cierto? Se demuestre la sonrisa que están tratando de transmitir. Por ejemplo, también pasarse los dedos por el cuello de la camisa cuando a alguien le están diciendo algo que la está poniendo por las cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mueve o pone su mano, ¿cierto?, en el cuello de la polera o de la camisa, representando de alguna manera que está ahogado. No lo está diciendo, no está demostrando, ¿cierto? Pero está tratando de adaptarse, está tratando de regular, ¿cierto?, lo que está sintiendo. O el hecho de cepillarnos el cabello cuando nos sentimos nerviosos. Por ejemplo, ese es el clásico de la película Cursi, ¿cierto? De que cuando están pidiendo una cita y alguien empieza así, es que es lo que está tratando, precisamente está tratando de adaptar, ¿cierto?, su sentir, está tratando de adaptar los movimientos que realiza para que las manos de alguna manera estén ocupadas y no transmitan la información que quieren transmitir. A ver. Dice Haru, por ejemplo, ella se ríe en los funerales. Sí, pero la idea es que uno no se ríe en los funerales. O sea, culturalmente es algo que es incompatible con la situación, ¿cierto? Wow, dice, alguien de la nada te cuenta un chiste muy bueno en medio del funeral. Claro, por ejemplo, esas cosas no tienen que ocurrir en los velorios, claro, que de repente se juntan familiares que no se ven nunca y se empiezan a contar chistes o empiezan a contar anécdotas, claro, efectivamente.
Profe, ¿cómo pasar en el aeropuerto? Yo me siento perseguida y eso que no he hecho nada, ellos me hacen sentir así. Sí, a mí también me pasa. Como, no, no, si no llevo nada extraño, pero ya, me voy a poner nerviosa para demostrar que pareciera que sí. Pasa mucho. Ya. Fíjense acá en este caballero. Él es un político español. No sé cómo se llama, pero es un político español. Que todos estos gestos, fíjense la cantidad de gestos que hace con las manos. ¿Qué está haciendo con sus manos siempre? Las está conteniendo, fíjense. En todas las imágenes las contiene. Se está tocando aquí cercano a la camisa, aquí se está en la segunda imagen acá, ¿cierto? Se está tocando las manos, fíjense aquí cómo junta sus manos y tapa además su boca. Este gesto es muy similar a este que está acá, ¿cierto? Nuevamente está conteniendo sus manos, tocándose la nariz, tocándose el cuerpo. Siempre se está como tocando de alguna manera las manos. Este hombre es un hombre que está o bajo mucha presión o está muy nervioso, constantemente. Ahí tenemos el ejemplo de gesto, ¿cierto? Que en este caso trata de regular siempre la emoción. ¿Demuestra nerviosismo? Sí, este hombre está más que nervioso. Y acá, el clásico, nuestro amigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que este gesto es muy propio de él? Muy, 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 muy propio. Qué mal comenzar la mañana así. Pero este gesto es muy propio de este caballero, ¿cierto? Y siempre está demostrando algo. Está tratando de callarse algo para no explotar en el momento, porque al parecer, por lo que hemos visto, lo que hemos podido apreciar, es muy explosivo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de aguantarse de decir algo? No lo voy a decir, lo estoy pensando. Probablemente después lo voy a escupir por Twitter, ¿cierto? Pero él se contiene mucho, porque al parecer es muy explosivo. No mames, qué asco. Sí, perdón por lo que hice en la mañana. Es muy temprano para ver esto, ya, pasemos de largo. Ya, consideremos también estos elementos. Decíamos, ¿cierto?, que la comunicación no verbal tiene que ver evidentemente con los signos. Perdón, con los signos del cuerpo. En ese sentido, también muchas veces hay que analizar y considerar los movimientos oculares. Incluso eso, insisto, todo esto nosotros lo analizamos muy bien, pero lo analizamos a nivel límbico. Entonces, a veces, claro, nuestro cerebro como que lo analiza, pero no alcanza a llegar la información a la parte consciente. Entonces, fíjense, para dónde movemos los ojos cuando contamos historias también es una manera, ¿cierto?, de información, de entregar información de características no verbales. Por ejemplo, se dice que si uno mira hacia este lado, tal como está aquí en la imagen, ¿cierto?, la imagen está construida visualmente, mientras que si se mira para el otro lado, la imagen está recordada visualmente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que muchas veces si se mira para este lado, se está mintiendo, si se mira para este otro lado, se está diciendo la verdad. Los sonidos construidos, los sonidos recordados, lo mismo, ¿cierto? Uno mira para allá, puede que esté mintiendo, miramos para acá, puede que esté diciendo la verdad. Sensaciones del cuerpo y diálogo con el cuerpo, lo mismo. Entonces, hay series de televisión que toman muy bien estos elementos, por ejemplo, de Mentalist, ¿cierto? Del mentalista, donde el personaje, ¿qué es lo que hace? Analiza todo el lenguaje corporal de las personas y va sacando un montón información. Light to Me también tiene la misma información, ¿cierto? También podemos analizar el cuerpo a través o podemos aprender algunas cosas e irnos interiorizando evidentemente en el tema a través de esta entrega de la información en este tipo de series. Donde podemos los pies, cuando estamos conversando con alguien, también entrega mucha información. Los pies están mirando hacia la persona con la que estamos conversando, significa que le estamos poniendo atención. Los pies están mirando para cualquier lado, probablemente lo que queremos hacer es salir arrancando. Está lo mismo porque si lo mejor tenemos que hacer otra cosa, en realidad no queremos hablar con esa persona, los pies van a estar apuntando para cualquier lado, menos para donde está hablando la persona. Sí, así que tenemos ahí harta información. Choco, choco, chan. Con esta pandemia, profe, me ha sido muy difícil no llevarme las manos a la cara. Me agarro el pelo a la nariz, me pica el ojo. Sí, es que uno está mucho más consciente de lo que tiene que hacer. Entonces sí, pasa mucho. Yo cuando miento pongo la lengua como ahí abajo en el labio inferior. ¿Y qué es cuando vas caminando y pasa tu crush, perdón, y se dobla el tobillo de la nada? No sé, es como un lapsus mental. Lapsus mental de estupidez, probablemente. No sé. Ya, vamos a ir apurándonos, ¿cierto? Porque estamos más o menos ya en la hora.
Teníamos después el lenguaje proxémico. ¿Qué tan cercano estamos a un otro, a una otra? También entrega mucha información. El lenguaje proxémico va a corresponder entonces a la utilización del espacio social y personal y de la percepción que se tiene de este tipo de espacio, ¿cierto? Nosotros en general trabajamos, los seres humanos en general trabajamos en la medida del metro cuadrado, lo que también se conoce como la burbuja privada. Cuando una persona que no es de nuestra confianza traspasa nuestro metro cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos incómodos. Cuando una persona que sí es de nuestra confianza, nuestros hermanos, la persona que de nuestro interés, novio, novia, ¿cierto? Está cercano a nosotros, no nos genera mayor dificultad. Pero si, por ejemplo, estamos peleados con esa persona, que se traspase ese metro cuadrado, por ejemplo, ya significa algún tipo de peligro y uno se pone rígido, ¿cierto? Uno empieza a operar de manera distinta. El lenguaje proxémico, así como todos los lenguajes todo lo que hemos estado analizando durante esta clase, ¿cierto? Ya les decía, son elementos que han sido analizados, son estudiados, pero es un estudio relativamente reciente, porque ya tiene como 70 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El lenguaje proxémico nos habla de las zonas proxémicas o las zonas de proximidad que podemos encontrar con los otros. Entonces, por ejemplo, tenemos la zona conocida como subíntima o de contacto, donde podemos estar muy, muy, muy cercano a la otra persona. Y en ese sentido, ahí podemos encontrar información como la temperatura del otro, el olor, el tacto, no sé, todo lo que podamos en el fondo tiene que ver con tocar a un otro, ¿cierto? Y generalmente está restringida a personas que son de nuestra mucha confianza. La zona íntima también está relacionada con las personas de nuestra confianza, pero es menor. ¿Por qué? Porque evidentemente, fíjense, la zona íntima trabaja con un radio de 15 a 45 centímetros, es harto, pero no es tanto. Entonces, en ese sentido, probablemente está relacionada con nuestra familia, con nuestros amigos. Fíjense que incluso cuando nosotros estamos recordando tiempos pasados en el colegio, ¿cierto? ¿Qué si hacía uno? Se sentaba al lado de quien era su amigo, probablemente. Y cuando nos cambiaban de puesto nos enojábamos porque, pucha, nos cambiaron de puesto y no podemos seguir conversando con el otro. Tiene que ver con la zona íntima también, tiene que ver con estar cerca del otro y poder conversar con quien es de nuestra confianza. La zona personal tiene un radio más o menos de 46 a 122 centímetros, ¿cierto? E incluye a quienes se hayan ganado la confianza del individuo, pero tampoco es tan confianzudo. Entonces, en ese sentido, la zona personal está limitada por la extensión del brazo, por ejemplo. Entonces, ahí, claro, nos sentamos alrededor de nuestros amigos, pero generalmente nos sentamos con el que era más cercano, pero, por ejemplo, estábamos sentados detrás o adelante de quien también era nuestro amigo, pero nuestro amigo que a lo mejor no era nuestro mejor amigo. La zona social, por otro lado, ¿cierto? De 122 a 360 centímetros, está reservada a personas que el individuo no conoce o que conoce muy poco. Fíjense que 360 centímetros igual es harto. Ahora sí que ya estamos hablando de harto espacio entre una persona y otra. Y finalmente, después de la zona social, ya viene la zona pública. La zona pública, en el caso de los medios masivos de comunicación, es mucho más analizable porque en este caso aquí ya podemos hablar, por ejemplo, de los debates. La zona pública ya son más de 360 centímetros de distancia, ¿cierto? Es idónea para pronunciar discursos o en algunas situaciones muy rígidas y formales de conversación. Muchas veces, además, esta zona pública está mediada, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, un obstáculo, como podría ser una mesa. Entonces, las clases, por ejemplo, ¿cierto?, cuando nosotros queremos conversar en clases entre, por ejemplo, profesor-alumno, o alumno-profesor, ¿cierto?, generalmente está mediado por una mesa, o cuando queremos conversar con nuestro jefe, también muchas veces la distancia está mediada, está separada, hay una separación que te están diciendo no somos necesariamente iguales, hay una relación jerárquica ahí presente, ¿cierto?, entre la presencia de este objeto que separa las dos instancias comunicativas. Ya, hasta aquí alguna pregunta. Choco, choco, está. Criminal Minds también, ¿cierto? También entrega información con respecto a los gestos. Chucu, chucu, chu. Haru, ¿cierto? Dice, profe, a mí no me gusta que nadie esté cerca mío, no sé por qué, me siento incómodo y le digo que se aleje. Por ejemplo, en el metro prefiero sentarme en el suelo. Pasa mucho. Y de hecho, por ejemplo, ahora también esto de las zonas proxémicas también van variando según el contexto sociocultural. Nosotros actualmente, supuestamente, no debiésemos estar operando en ningún tipo de zona proxémica más allá de la pública. O sea, sepárate de mí, maldito insecto. Aléjate. Si puedes ver este mensaje es que estás muy cerca, sí. Sí, no se hace. Ahora sí que no se hace.
A mí no me gusta que la gente esté cerca mío e invada mi espacio. Esos jaruños yo también me siento así. Sí, la mayoría, sí, no es, no solamente Haru, no tienes ningún problema, digámoslo. A muchos nos pasa y precisamente porque vemos invadido nuestro metro personal, nuestro metro cuadrado personal. Por ejemplo, ¿cierto? Este dice que te vas a hallar el brazo y esté transpirado. ¡Uah! Qué asquito. Eh, O cuando están sentados, están juntos en el bus, un extraño y tú y chocan las piernas. También, no, aléjense de mí, no me toquen. Ya, y finalmente el lenguaje icónico, que este ya lo analizamos con más detención, ¿cierto? En la clase pasada. Por eso no nos vamos a detener mayormente en este, y con esto también ya estamos dando por terminada la clase, tío, puntaje nacional para que no se vayan a enojar conmigo. Estamos ya en la hora. El lenguaje icónico entonces está relacionado, ¿cierto? Con la entrega de los mensajes de tipo visual, ¿cierto? Mayormente complementa el lenguaje verbal escrito, ya que es habitual que los textos escritos tengan ilustraciones y también viceversa, ¿cierto? Que un texto con ilustración esté con dibujos o al revés, un dibujo esté con texto. Ahí sí. Posee gran capacidad de concentrar información. ¿Por qué? Por la típica frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en el caso del lenguaje icónico, ahí sí tenemos que separar entre aquellos que son iconos de aquellos que son símbolos. Por ejemplo, ¿cierto? En este caso tenemos un símbolo, ¿cierto? De una marca. O, por ejemplo, lo que ocurre aquí con este tipo de icono que nos anuncia, ¿cierto? Que pueden haber rodados en la carretera o en la vía en la que nosotros estamos transitando, ¿cierto? O el símbolo de estacionamiento, porque es un símbolo, porque simplemente es una E. Entonces, ¿una E de qué? Si uno no sabe que la E de estacionamiento, uno dice que, aparte que tiene que ver también con el idioma, la E de estacionamiento es para el español, ¿cierto? Entonces tenemos que ir fijándonos si es que es icono o es símbolo. Pero en ese sentido recuerden entonces que los iconos representan una cierta igualdad, la misma I, ¿cierto? Igualdad de la misma I de igualdad o de imitación, mientras que el símbolo es cultural y tiene que ser sí o sí analizado todos estos elementos icónicos a partir también de la situación en la que estemos, ¿cierto? La cultura en la que nos estemos desenvolviendo. Entonces, para ir resumiendo, el lenguaje no verbal es igual de potente que el lenguaje verbal e incluso podría serlo aún más, por lo que decíamos, ¿cierto? Que opera en este nivel cerebral que tiene que ver con, con los instintos, perdón. El lenguaje kinésico corresponde a los gestos, sean estos explícitos o implícitos. ¿Por qué hablamos de explícito o implícito? Porque ya decíamos que hay algunos que tratan de contener nuestras emociones, algunos que representan cosas que no queremos expresar necesariamente con palabras, y hay otros que simplemente son y se expresan y no los podemos evitar. Por otro lado, el lenguaje proxémico, ¿cierto? Trabaja con las distancias de los sujetos. ¿Por qué se llama proxémico? Porque tiene que ver con el próximo, con el prójimo, con el que está al lado de nosotros. Mediante la disminución o ampliación de las distancias se puede entender la aprobación o desaprobación que el individuo mantiene con los otros. Es decir, me agrada que esté cerca o no me agrada que esté cerca. Respeto mi metro personal o no respeto mi metro personal. Y finalmente, el lenguaje icónico se manifiesta a través de los iconos, símbolos y también señales que podemos apreciar en nuestra zona próxima. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Voy a ver si es que hay alguna otra duda finalmente para ir concluyendo, porque estamos súper pasados en la hora. Choco, choco, choco. Ya, dice, profe, ¿me puede decir cuándo hace clases para anotarlas? Tercero medio, los días miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuarto medio, los días jueves de 10:15 a 11:15. PTU de 19:15 a 20:15. Horas chilenas. Mi estimada Haru. O estimado Haru. No sé. El nombre no me da indicios de género. Ya, terminamos la clase del día de hoy. Al parecer no hay más dudas. Ya, terminamos la clase entonces. Ahora sí que sí, por el día de hoy. Chiquillos, chiquillas, recuerden como siempre seguir a Puntaje Nacional en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, ya decíamos, ¿cierto? El mismo canal de YouTube. Twitch, quienes nos ven, ¿cierto? A través de la señal de Mundo Pacífico y también, por supuesto, el www.puntajenacional.cl. Recuerden que todos los videos ya están en los canales de YouTube para que los puedan ver y en www.puntajenacional.cl pueden encontrar los PPTs si es que quieren, ¿cierto? Ahondar mayormente o hay algo que estaban anotando y no alcanzaron a anotar, pueden revisar los PPTs ahí también. Ya. Chiquillos, nos vemos, que estén súper, súper bien. Recuerden que la zona proxémica, en este caso, tienen que cuidarla mucho para que no nos contagiemos de nada, de ningún bicho feo.
Que estén súper bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, como siempre, hora chilena. Que estén bien. Chao, chao.